Bienvenidos a Peruanos al Bicentenario. Hoy vamos a conversar con una mujer reconocida mundialmente por su lucha en busca del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, una incansable activista de Vilcas Huamán, Ayacucho, cuyo trabajo ha sido reconocido no solo en el Perú, sino en la región y el mundo. Soy Alejandra Puente y hoy tengo el honor de tener en nuestro programa a Tarsila Rivera Sea, una peruana al Bicentenario. Soy un medio para fortalecer a otros. El hecho de hablar el quechua y de ser indígenas. Nació en 1950 en San Francisco de Pujas, en Ayacucho, una de las comunidades quechuas más pobres pero llena de la fortaleza chanca. Cuando apenas tenía 10 años, se asentó con su familia a orillas del río Rímac, pensando que tendrían un futuro mejor. Se encontró con una Lima racista donde fue discriminada por ser quechua hablante. Fue empleada del hogar, aprendió español y acabó la secundaria a los 21 años. De cada etapa de mi vida, por más dura que haya sido, yo lo que he hecho es convertir en una fortaleza, en una oportunidad. Yo nunca tuve una actitud, digamos, ay, soy una pobre infeliz que no puede, no. Obtuvo un trabajo en el entonces Instituto Nacional de Cultura y es en la década de los 80 durante el primer encuentro mundial de pueblos indígenas en Ollantaytambo, donde halló la oportunidad para iniciar su trabajo por los pueblos indígenas del país y luego de la región. Estudió en el Vaticano y Argentina y ejerció también como periodista. En medio de una época marcada por el terrorismo en el Perú, comenzó una larga y sostenida trayectoria en procesos mundiales sobre los derechos indígenas. Su presencia ha sido esencial en foros internacionales como los de Nairobi, El Cairo, Beijing y Durban. Y gracias a su imparable trabajo fue designada miembro del Foro Permanente de la ONU para Asuntos Indígenas. Fundadora y presidenta de Chirapaj, un centro de culturas indígenas del Perú que desde hace 35 años forma generaciones de jóvenes y mujeres líderes. Fundó también el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, ECMIA, y el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, FIMI, que impulsan la participación política de millones de mujeres indígenas del mundo. Premio Visionario de la Fundación Ford, Premio a la Sabiduría de la Fundación Fuego Sagrado en Nueva York. Recibió la condecoración Orden al Mérito de la Mujer por el gobierno peruano y la Medalla al Mérito en grado de Defensor de la Democracia por el Tribunal Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, por ser un modelo de virtud cívica en la población peruana. Lideresa nata, luchadora y determinante, Tarsila Rivera Sea es sin duda alguna una peruana al Bicentenario. Bueno, bienvenidos al programa. Ya conocen un poquito de nuestra invitada, Tarsila Rivera Sea, quien ha fundado Quirapac, un centro de culturas indígenas del Perú que promueve la afirmación de la identidad cultural, la formación de las mujeres y jóvenes indígenas líderes. Tiene un trabajo incansable de muchos años que queremos reconocer hoy en Peruanos al Bicentenario. Tarsila, bienvenida al programa. Muchísimas gracias y es un honor estar en el grupo de personalidades del Bicentenario. Gracias otra vez. Bueno, Tarsila, comenzamos este programa preguntándole a nuestros invitados siempre qué es para ustedes el Perú, qué es para ti el Perú. El Perú, de acuerdo a como estamos viendo, es una gran complejidad, pero al mismo tiempo es un país tan rico y tan diverso en todo sentido, en cultura, ¿no? Si nosotros ahora vemos la gran diversidad de pueblos, lenguas y sus aportes de esas culturas, de esos actores socioculturales y los ponemos en valor, viene a ser una gran riqueza. También es rico como historia, desde civilizaciones maravillosas que tenemos mucho que mostrar, y en recursos naturales, recursos humanos, conocimientos, que los peruanos y peruanas creo que no hemos tomado aún real conciencia de lo que vale nuestro país, de lo que vale nuestro medio. Y esto yo siempre lo relaciono con la necesidad
de cambiar, por ejemplo, el sistema educativo para que los niños y niñas que entran a la escuela, terminan la primaria y ojalá bien la secundaria, salgamos con esa mirada total de lo que somos como personas, somos como actores socioculturales y somos como peruanos en relación a nuestro entorno. Yo creo que eso es lo que nos está faltando en la mirada de la complejidad de nuestro país y encontrar justamente las vías apropiadas para ser nosotros mismos creciendo y también fortaleciéndonos y siendo nosotros mismos y proyectarnos al mundo. Bueno, somos una cultura muy diversa y creo que tu trabajo a lo largo de todos estos años ha tratado de, en lugar de homogenizarnos, ¿verdad? Que es lo que suele suceder a veces cuando se habla de traer progreso, de llevar educación. Se trata a veces de tratar de que todos nos parezcamos un poquito más, pero creo que tu trabajo a lo largo de todos esos años ha ido en otro sentido, de conservar nuestra diversidad y revalorizar, ¿verdad?, nuestra identidad cultural. ¿De dónde viene o de dónde nace en ti esa intención, ese fuego por querer luchar hacia este propósito? Tal vez cuando eras niña, no lo sé, ¿de dónde te surgió a ti ese ímpetu? Es que yo veo como las diferentes etapas de mi vida, como por ejemplo los primeros 10 años en la comunidad, que es el espacio donde nací, bebí de la cultura propia y nunca recibí, digamos, mensajes como que éramos menos o no sabíamos. Luego, cuando salimos de la comunidad, yo a los 10 años, es que empiezo a enfrentar una serie de situaciones no amigables y entonces yo creo que esa permanencia de los primeros 10 años me hizo firme porque también en las comunidades la situación de afuera se repite, o sea, la estratificación marca el que, el que tiene burro y casa con techo de ichu, como lo tenía mi abuelo Santosea, el que tiene caballo y tiene una casa con teja, ¿no? Y el que puede salir y de la comunidad y volver con ropa nueva, o sea, todas estas cosas se repiten, quién tiene más, quién tiene menos, o cómo es, o cómo actúa. Pero en general, la dignidad de lo que somos y sabemos creo que ha sido la base principal para poder hacer frente a todo lo que uno recibe desde afuera. Yo la verdad todavía no me explico de dónde nace todas estas capacidades que uno tiene sin saberlo y sin conocerlo de liderar, porque en la secundaria yo estuve, a raíz de la entrevista de ustedes, estuve revisando las fotos de la secundaria donde nos obligaban a cortarnos el pelo, por supuesto. Y entonces veía unas fotos donde yo aparecía saludada o saludando al presidente del Colegio de Periodistas del Callao, porque yo estudié en un colegio público en el Callao, y era parte del Colegio de Periodistas del Callao, pero de las periodistas escolares. Entonces, APEC, que era una asociación de periodistas escolares, entonces desde el tercer año de secundaria teníamos los periódicos murales y cómo no lo sé, pero yo era la jefa de redacción de ese periódico mural y tenía que esconder mi quechua, mi mote, lo escondía para que no se note. Y aprendí mucho, ¿por qué negarlo?, en las casas donde trabajé. O sea, la cultura occidental de buena manera lo aprendí, por ejemplo, en la última casa en la que trabajé estudiando la secundaria, que era una pareja de una peruana con un belga. Y entonces me obligaban a leer selecciones, por ejemplo. Y yo agradezco mucho porque ahí aprendí.
y luego termino la secundaria y algo que me llama la atención es que cómo pude ser la primera alcaldesa escolar en ese colegio y éramos 3 compitiendo. ¿Cómo hacía mi campaña? No lo sé, porque yo lo único que tenía claro es que tenía miedo a hablar, no sabía qué iba a decir, pero logré ganar para ser la primera alcaldesa. Entonces fueron experiencias que fueron fortaleciéndome, pero también abriendo un poquito la visión, ¿no? Y luego ya cuando llego al Instituto Nacional de Cultura, por supuesto, aprendí otro mundo, otras cosas que fueron todavía afirmando, digamos, las bases que yo ya tenía, ¿no? Claro, y queremos ir por parte, este programa es para eso, para conocer tu trayectoria y tratar de entender, ¿verdad?, cómo se construye ese liderazgo en la vida a través de tu testimonio, para inspirar también a otros peruanos que seguramente se sienten como tú, que sienten que no saben, ¿verdad?, en qué momento liderar o que no sienten que son líderes, pero que en el fondo tienen esa capacidad y hay que ayudarlos también a sacarla. Así que vamos a hacer un pequeño corte, Tarsila, y al regresar queremos volver a tu querido Ayacucho para que nos cuentes cómo era esa vida en comunidad. Ya volvemos. Estamos de regreso en Peruanos al Bicentenario conversando con Tarsila Rivera Sea, quien además nos ha pedido al inicio de este programa que siempre incluyamos el apellido materno cuando la presentamos y yo me imagino que aquí también, ¿verdad, Tarsila? Hay un legado importante que debe venir por el lado de la mamá que busca reconocer. Cuéntanos un poquito de esa infancia en Ayacucho y también de tu mamá. Sí, bueno, lo primero que tengo que decir es que soy hija mayor de 4 y nací mujer. Y entonces la familia, como ustedes imaginarán, esperaban varón. Con el primero que tuvieron en Lima fue trágico y entonces formalmente soy la mayor. Y papá, que esperaba varón, me puso Tarcinio. Todo el tiempo me llamó Tarcinio. Y nunca me trató como una niña frágil, ¿no? Sino que tenía que siempre aprender, acompañar, cumplir el rol que nos toca como niños en la comunidad, aprender haciendo. Entonces, si nos daban un pollito con su nombre para nosotros, cuando nace un carnerito, entonces nos crean esta parte de responsabilidad para cuidarlos, ¿no? Lo que menos me gustaba de niña, por ejemplo, era dar de comer al chancho. Ay, le tenía tanto miedo, pero había que cebar al chancho si es que querías comer chicharrones a fin de año. Yo no sé cuántos años tenía, pero una de mis hermanas recuerda que nosotros, claro, andábamos sin zapatos en el pueblo, ¿no? Me encantaba estar con las adultas. Y entonces mamá o papá me dieron una ollita pequeñita y una liclia pequeñita para cargar y me juntaba con las adultas que se preparaban para las ferias o para las fiestas tradicionales y traían una tacita de arroz, ¿no? Y cómo me encantaba lavar el arroz. Yo era muy pequeña. Lavaba el arrocito y hacía el arroz y luego en esa ollita me ponía en la espalda e iba al mercado, a la feria, a vender una cucharadita de arroz en la feria. O sea, eso, muy pequeña, estoy hablando, no sé, de 5 o 6 años. Y me marca también mucho, yo vengo de una familia que fenotípica o racialmente podríamos decir que somos mestizos, por supuesto. Entonces, la línea paterna son blancos, y la línea materna diría que son más indios, ¿no? Y entonces la abuela materna, Dios, como yo no me quedaba callada por cualquier injusticia, porque le daban más mote al varón y no le daban a la mujercita, entonces la abuela
siempre me decía, nieta del indio Santosea tenías que ser, de lo cual me alegro porque fui consciente después qué significaba eso, ¿no? Y entonces el tema ¿Y por qué ejemplo, que ahora se significaba? conoce como, es que en ese tiempo yo solo sentía que no era bien recibida porque no era tan blanca como la Rivera, pero era más cercana a SEA. Y entonces, con el tiempo, yo fui indagando por qué esta forma tan terrible si la abuela nunca salió de la comunidad, era totalmente monolingüe, era culturalmente quechua monolingüe, y sin embargo, no le gustaban los no blancos. ¿De dónde viene eso? Hay que indagar. Qué importante que hayas tenido un rol, un ejemplo a seguir materno, que de alguna manera te dio un poco de seguridad y te dio la sensación de que tenías un espacio, una voz que merecía ser escuchada, pero cómo se repiten, ¿verdad? Estos patrones culturales en todos los aspectos de la sociedad, o sea, lo vemos desde la comunidad de Ayacucho en la que creciste, lo vemos en las zonas urbanas, se repite ese patrón, ¿no? Y una de tus luchas ha sido tal vez revalorar la transmisión cultural de mayores a menores, pero mi pregunta es, muchas veces la transmisión cultural tiene estos sesgos. ¿Dónde, dónde rescatas o dónde trazas la línea en la que puedes rescatar las cosas que sí son en valor para poder transmitir y las cosas que hay que ir superando? Yo creo que tiene que ver, por ejemplo, con toda la historia de vida, ¿no? O sea, el ciclo de vida por etapas te va marcando. Entonces, algo que ha ido conduciendo mi vida es, por ejemplo, la discriminación, ¿no? Y las exclusiones. Entonces, cuando vemos otros escenarios donde las mujeres no son respetadas, como por ejemplo, que uno llega al espacio público o al espacio donde se supone que estamos luchando por igualdad en derechos, de repente vemos que esto es un discurso y no una práctica. Y entonces, y también el otro aspecto que tiene que ver con el respeto a la diferencia, ¿no? A veces estamos en un movimiento teóricamente entre iguales para buscar respeto y de repente te hacen notar que no tienes el discurso apropiado, o sea, que no es válido lo que uno dice. Y eso ha hecho que yo de todas maneras vaya mirando, pero también mirando sobre todo mi entorno. Algo que yo nunca he dejado es de mirar el entorno y mirar hacia atrás mis orígenes y en todo caso mis iguales, porque cuando uno quiere hacer algo, tienes dos cosas, ¿no? Es lo que he aprendido en la vida. Optas por el esfuerzo y el bienestar particular individual o piensas en el colectivo. Y yo no sé si es el origen de mi vida en la comunidad, que siempre pienso en el colectivo. Y claro, muchas veces hemos sacrificado lo individual, que también tiene sus otras consecuencias. Entonces, yo siempre he pensado en el colectivo, siempre pensando, pero esto no puede ser así. Por ejemplo, ¿no? Mujeres ya estando en el movimiento indígena o indio en los 80, ver cómo las mujeres domésticas, las que trabajaban en las casas, salían los domingos y luego por su soledad emocional y de, sí, pues, de afectividad, necesidad de afecto también, se involucraban con líderes que luego eh, no asumían responsabilidades ni siquiera con los hijos. Y esa mujer ya había perdido trabajo, ya no tenía otras posibilidades. Entonces, eso la verdad me dolía y me rebelaba.
así como puede ser que algunos líderes o dirigentes de movimientos sociales en los 70, por ejemplo, con este cuento de ser que si estuve en la Argentina, existe el amor libre, y entonces sentir que querían ejercer su poder para hacerte sentir que eres una anárquica si es que no te quieres ir con él. Entonces aprendí a decir, oye, invitarnos una taza de café o invitarnos a un lonche no significa que tengamos que aceptar otras cosas. Así que yo pago mi café y yo pago mi lonche. O sea, son experiencias de vida que si tienes una fortaleza interior, como se dice, también eran otros tiempos, ¿no? Tercio, le tenemos que hacer una pausa, pero al volver queremos hablar de esa segunda etapa, ¿no? Cuando ya cumples 10 años y tienes que separarte de tus padres, de tu comunidad y enfrentar una realidad que te cultivó mucho, pero que también te trajo muchos retos. Ya volvemos. Estamos de regreso conversando con Tarsila Rivera Sea, activista indígena, que nos va a comentar un poco sobre su vida. Y hablábamos antes de la pausa sobre cómo es difícil mantener una posición de liderazgo siendo mujer, porque hay muchas tentaciones y a veces hay esta dualidad de o formo una familia, o soy mamá, o soy esposa, o soy líder, ¿verdad? ¿Alguna vez sentiste esa dualidad, ese reto? La vida me marcó siempre mirando el colectivo. Entonces, tuve tarde mi hijo a los 38 años porque iba postergando la vida personal, pero siempre quise aprender, conocer. Yo creo que ese desafío que tenía de no quedarme en lo que mi madre tanto había dicho, ¿no? Mamá decía, ustedes tienen que tener ojos para poder aprender nuevas cosas y saber defenderse en la vida, porque nosotros nos hemos quedado sin ojos porque no aprendieron a leer y a escribir. Entonces, ella, viendo todo eso, nos inculcó siempre la necesidad de esforzarse siempre, ¿no? Entonces, cuando yo fui a la Argentina con una beca en el año 75, es como que realmente los ojos se me habían abierto, porque ahí pude ver cómo se trata y cuál es el estatus de la gente que trabaja en el campo. Y luego me pasé postulando para una beca para Europa que no salía nunca hasta que por fin alguien me pasó la voz de una beca para Italia, y siempre este tema, ¿no? Dice, no, a la Cholita hay que mandarla con una beca porque si no ahorita le van a dar mi puesto. Eso había dicho mi jefe. Entonces yo feliz de la vida porque me fui a conocer lo que era el Vaticano, pero sobre todo Europa. Entonces, es como que yo he aprendido y afirmado todo lo que soy y lo que sé en la vida misma, ¿no? Y toda la Claro. parte cultural Y en ese comprueba también periodo. los retos que muchas veces tienen las mujeres y hombres indígenas para poder Claro, acceder a oportunidades, porque siendo una mujer capaz y sumamente inteligente, seguramente esta barrera del idioma en los primeros años de vida hizo que, no sé, se dificultara poder dar estos exámenes de admisión a la universidad. Tú llegaste a Lima hablando quechua, ¿verdad? Y tuviste que aprender hablando aquí. quechua. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia y cómo te sentiste, cómo te trataba también la sociedad por ser quechua hablante. Mm. En realidad, primero tuve que aprender castellano y después ya me pusieron a la escuelita pública, ¿no? Porque si no, no iba a aprender nada. Entonces, en esos años
los paisanos de comunidades se apoyaban mucho y entonces estábamos casi juntos en los nuevos asentamientos, yo como lo han dicho, ¿no? Al lado del río Rímac. Entonces también nos juntamos con gente que solo hablaba castellano. Aprendí y luego la primaria. Y algo que tengo que confesar públicamente es que yo nunca dije en el espacio público que era quechua hablante. Trataba de hablar bien el castellano o no hablaba, era muy callada. Entonces, recién a los 42 años pude públicamente decir que soy quechua hablante, ¿no? ¿Y por qué? Porque la verdad es que cuando yo di el examen para entrar a trabajar después de la secundaria, me dieron la prueba más difícil y de redacción, de ortografía, de todo. Y entonces yo callada, 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 y porque dijeron después que no querían que yo ganara ese concurso porque era serrana, pero aprendí mucho y yo tengo que aquí reivindicar el otro lado de la doctora Marta Hildebrand. Nos desafiaba, nos retaba. A mí me decía, aprende pues, o te decía que no puedes decir la palabra no puedo, porque todos podemos, pero hay que hacer el esfuerzo. Y entonces Trabajaste con ella Marta fue Hildebrand cuando sí, en el Instituto de Cultura, me parece, ¿no? Y entraste a un así puesto de es. secretaria. Claro, yo entré directamente a ser secretaria de la dirección cuando di el examen con el doctor José Miguel Oviedo, en ese momento él era director. Y después ya vino la doctora Marta y el doctor José Miguel Oviedo dictaba la correspondencia. La doctora Marta no. Entonces había que adecuarse. Y luego es que yo en la misma secretaría me encargué, porque en la secundaria había seguido una especie de especialidad en archivos y Cardex. Entonces trabajé un montón de tiempo cerca con ella, pero luego pasé a ser especialista en archivos. Y por eso es que me gané esa beca para la Argentina. Y me acuerdo que la doctora me decía, hoy Tarsila, del burro al avión, porque nunca había volado. Pero la doctora era así, o sea, tenía cuando ella se fue a la UNESCO, eh, mandaba una nota y nunca olvidaré que decía, quien te quiere te aporrea. Te marcó bastante ese ejemplo, tal vez, de una mujer fuerte, líder. Imagínense un ejemplo maravilloso es que ella no nos decía tú no sabes o no puedes, no. Tenemos Consejo de Ministros y tenemos que fundamentar por qué Machu Picchu es intangible. Y nos tenía escribiendo citas de libros, de historiadores, de arqueólogos, hasta la medianoche para preparar las carpetas para que ella vaya al Consejo de Ministros a sustentar y defender por qué Machu Picchu era intangible. Así era la doctora, eso aprendimos. Entonces, ella nos decía que solo Dios y los brutos tienen justificación de no cambiar o no aprender. Dios porque es Dios y los brutos porque ya no le podemos pedir más. Entonces, nosotras estábamos obligadas y nos tomaba exámenes cada cierto tiempo. Fue mi mejor escuela esos 10, 14 años en el Instituto de Cultura. Y abrió mi horizonte porque ahí pude conocer escritores, pintores, artistas, ¿no? Desde esa fecha nos conocemos con Susana Vaca y almorzábamos, por ejemplo, con Victoria Santa Cruz. En ese tiempo no hablábamos de racismo, de discriminación, de nada. Solamente nos juntábamos y conversábamos de lo que cada una tiene o cada una sabe o cada una hace, ¿no? Por supuesto. Tenemos que hacer una pausa, Tarsila, pero queremos regresar en el siguiente bloque para hablar precisamente cómo todos esos ejemplos finalmente sembraron en ti la semilla que te llevó a crear tu propia organización activista Chirapaj. Ya volvemos.
Estamos de regreso en Peruanos al Bicentenario, conversando con Tarsila Rivera Sea, quien nos estaba contando que tuvo una experiencia laboral a inicios de su carrera muy enriquecedora, y también acercamiento a mujeres líderes que hoy pues sería un lujo poder compartir en ese tipo de espacios. Estábamos hablando de Victoria Santa Cruz, de Susana Vaca. ¿Cómo influyeron en ti estas conversaciones con mujeres que también son líderes cuando te estabas formando y luego decidiste fundar tu propia organización? Yo aprendí en el instituto y de otras personas, primero, el fortalecimiento de la propia capacidad. Eso fue importante para mí. Lo segundo es tener claridad acerca de la validez de mi propia cultura en relación a otras, porque no se menospreciaba ninguna de las expresiones culturales de Occidente, de lo que vino de afuera o de nosotros, porque en ese tiempo se tuvo un gran trabajo de investigación de las culturas andinas, amazónicas y toda esta parte que le llamaban hasta cultura popular. Luego, cuando entro y salgo del país, también conozco otros liderazgos muy fuertes, ¿no? Mujeres y varones comprometidos con la propia cultura. Entonces, Chirapa surge como una proyección de lo que sería desde la reivindicación de las culturas originarias. Entonces, nosotros veníamos también de este contexto de Ayacucho de los 80, donde, Dios, nos estábamos matando, ¿no? Entre peruanos. Y entonces, algo que yo hacía en el Consejo Indio de Sudamérica era periodismo y recibía cassettes grabados en quechua con testimonios de mujeres que habían sido violadas en las cárceles y con la foto pequeñita del hijo que habían parido, y entonces yo lo sacaba con seudónimo. Y así fue que alguien de afuera seguía las notas y entonces me ofrecieron una beca para derechos humanos en el IES, el Instituto de Estudios Sociales de La Haya. Y fue maravilloso ese aprendizaje. Luego, al año siguiente, me invitaron al Congreso de Americanistas, donde justamente fui con una ponencia ya analizando el contexto de lo que pasaba en Ayacucho y en los Andes, para hablar sobre cómo la violencia estaba desestructurando la continuidad cultural, ¿no? Y cómo todos los ancianos tenían que refugiarse en casas de familiares, los niños refugiados. Y entonces, como mi eje era valorar la cultura, yo dije, bueno, si esto continúa así, no va a haber de qué cultura hablar, de qué expresiones culturales hablar. Entonces, lo enfoqué desde los derechos humanos y eso fue lo que abrió las puertas, porque justamente Chirapa surge en ese contexto como una asociación de gente de esa experiencia para trabajar por su pueblo, por su gente y por su cultura. Y lo primero que nos habíamos propuesto era justamente beber de nuestros mayores para que haya una transmisión cultural que ahora le llamamos de comunicación intergeneracional. Y entonces, por supuesto que en ese contexto del 86 al 95 nadie nos daba vida. Y me decían, en 10 años el quechua va a desaparecer. Y yo le decía, doctor, por eso es que quiero hacer esto, para que el quechua no desaparezca. Y luego nos decían, bueno, en este contexto de violencia, tú no tienes vida ni con los apristas ni con los senderistas. Le decía, no importa, pero tenemos que seguir trabajando. Y bueno, frente a Sendero nos tuvimos que oponer con la cultura, porque nosotros empezamos igual revalorando la cultura alimenticia del Perú, o sea, venida de las comunidades como alternativa.
y nos decían que estábamos haciendo, qué sé yo, servicio al Estado, algo así. Y yo le decía, no, nuestra propuesta es mucho más revolucionaria. ¿Por qué? Porque va a responder a una necesidad de alimentación para la salud y la vida. Entonces, ¿Y tuviste y al final roces con Sendero? ¿Qué retos fueron los mayores que tuviste que enfrentar en este trabajo? la verdad es que tengo que decirlo ahora, pero yo estaba prohibida de ir a la comunidad porque corría peligro. Es una zona que había sido totalmente tomada y donde hemos perdido muchas familias y líderes de esa época. Y en Lima, con Chirapa, es triste, pero es algo que hay que decir porque tiene que cambiar. El hecho de que no estaba en la lista de Sendero, yo ya era sospechosa. Y sin embargo, Sendero decía que era la calle del imperialismo y que estaba enseñando gustos pequeños burgueses. O sea, yo no era revolucionaria para ellos. Pero me conocían, me hacían seguimiento, porque por esas cosas de inexperiencia nos metimos a desarrollar una propuesta de desarrollo alimentario sostenible con gente refugiada en Horacio Ceballos. Y entonces esa zona había sido tomada por él y nosotros no teníamos ni idea, pero se trabajaba sin recursos, solo con voluntarias, voluntarios jóvenes, a donde, por ejemplo, Amanda Portales iba los domingos a cantar a los niños refugiados que no tenían ni comida, no tenían ni techo ni nada. Entonces, yo decía, ¿por qué voy a estar en la lista de ellos? No tenemos camionetas, no tenemos esto y aquello. Pero también el 92 organizamos por los 500 años, un gran evento aquí en el auditorio de la Concha Acústica del Campo de Marte, que se llama El Nuevo Pachacuti. Y saben ustedes que eso tuvo tal éxito, pero siempre desde la cultura, que luego creó conflicto diciendo que aquí estaban senderistas, o sea, de la gente de afuera, de la gente de adentro, del grupo desde el Estado, o sea, del Servicio de Inteligencia, y de Sendero, pucha. Un día Melanie Cartier para 24 horas, creo, me hace una entrevista y me dice, comadre, está toda la grabadora apagada. Sendero te debe respetar, ¿no? Me decía Melanie mirándome a los ojos en esta misma mesa. Y le dije, yo no sé si me respeta o no, pero nuestra propuesta es mucho más revolucionaria que la de ellos. Y sí me tocó deslindar en Ayacucho, en Lima, en la universidad, por ejemplo, La Molina o La Agraria, discutiendo, y yo les decía, bueno, díganme qué movimiento pseudo revolucionario o partido político ha reivindicado nuestro componente cultural y lingüístico. ¿Quién de ellos ha incluido cómo pensamos, qué sentimos, qué queremos y cuáles son nuestras aspiraciones? Yo le dije que ninguno, inclusive es esto. ¿Por qué? Porque están dejando de lado justamente las expresiones culturales. Ellos no reivindicaban la lengua, ellos nos llamaban que éramos atrasados, todos teníamos que ser de una forma de ser, y si no éramos contrarrevolucionarios. Y así fue que murieron todos los líderes tradicionales de comunidad, porque no entendían lo que pasaba. Y por eso yo ¿Le apuesto hizo mucho por mucho la daño, educación. crees tú, a esta transmisión de liderazgo de las comunidades, la presencia de Sendero en el país, el terrorismo? ¿Destruyó esas redes tal vez que habían entre las comunidades? ¿Qué piensas? Destruyó y nos enfrentó a familias. Terrible. No podíamos hablar. Entre nosotros había muchísima desconfianza porque no se aceptaba el libre pensamiento. Ya estamos terminando la entrevista, pero quería preguntarte qué reflexión te dejan todas estas experiencias de vida y qué mensaje nos podría dejar ahora que estamos camino al bicentenario de la independencia de nuestro país. Para mí lo importante es que nosotros mismos, como
gente de las culturas específicas, tenemos que fortalecer nuestra autoestima, esforzarnos, aprender, conocer, pero también aprender a relacionarnos con los demás y conocer derechos y exigir esos derechos en la forma que corresponde. La sociedad no indígena tiene que hacer también ese esfuerzo de conocer las diferentes culturas, conocer los aportes que hemos hecho a través de la historia y valorar aquello y transitar justamente a mirarnos como ciudadanas y ciudadanos con iguales derechos. Ese tránsito solo lo vamos a lograr a través de la educación y de espacios de formación público también, ¿no? Nunca más podría ver, por ejemplo, en el nuevo periodo, que las indias estamos luchando contra la paisana Jacinta porque nos representa mal y que ninguna mujer no indígena se pronuncie apoyándonos. Eso no puede ser. O sea, todos tenemos que reconocer que justamente este país que tiene tantas cosas maravillosas sirva para el crecimiento de todos, tanto económica, espiritual y emocionalmente. Y con esto, si ya vamos a terminar, quiero decir a mis llaqtamasi, a las warmis y haris, sipaskuna, maqtakunapaq, kay rimarimos hay allen kachun llapanchikpaq, hamkunapas, allinta hawasunchik, llamkaspa, ¿no? Kuska, mana sapallanchikchu, llapanchik. Kay llaqtam kanchik, llapanchik riki, manam hukkunapachu llaqtaqa. Chaymantam allinta hawaspa, allinta pensaspa, allinta ya qillqasunchik. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a ti, en verdad, Tarsila, por estos mensajes. Importante aprender a respetarnos como peruanos dentro de nuestras diferencias y apoyar nuestras luchas, por más que no vengan de un origen, por más que no las hayamos vivido nosotros en carne propia, tenemos que apoyarnos y apoyar a nuestros hermanos en sus luchas pacíficas, ¿verdad? En pleno derecho por buscar la igualdad y el reconocimiento de su cultura. Muchísimas gracias por ser una peruana al Bicentenario. Quiero agradecer también a quienes nos han acompañado en este programa, invitarlos a seguirnos en una siguiente oportunidad. ¿Qué tal, querida? Lindo. Van a tener que editar mucho, ¿no? Gracias, Alejandra. Sí, chao, chao.